la charla de SEA de testículo. Con esto y con cáncer de colon estaríamos concluyendo, estaríamos concluyendo oncología. Después, cuando veamos en gineco, vamos a ver cáncer de mama, que como comentaba con Alexa, es muy necesario revisar el tema. Bien, el cáncer de testículo es importante, ¿por qué? Es importante porque es la primera causa o la primera neoplasia, la neoplasia más frecuente en pacientes masculinos de 20 a 35 años, ¿no? Por tanto, es importante revisar el tema. Vamos a conocer la importancia del cáncer de testículo. Vamos a reconocer las principales variedades del cáncer de testículo, que fundamentalmente es seminoma y no seminomatosos, los tumores no seminomatosos. Reconocer los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas del cáncer de testículo y revisar los factores pronósticos y las modalidades del tratamiento. Esos serían como los objetivos principales. Empezamos con el caso. Es un masculino de 26 años de edad, quien acude porque desde hace 6 meses presenta aumento de volumen en región escrotal izquierda. Niega dolor asociado y niega sintomatología B. Eso es importante, ¿no? A la exploración con bolsa escrotal aumentada de volumen. Así es como se nos va a presentar frecuentemente un paciente en quien sospechemos cáncer de testículo. ¿Cuál es el principal factor de riesgo que mayormente se asocia con el cáncer de testículo? Raza, esterilidad, criptorquidia o cáncer de testículo contralateral. ¿Con qué frecuencia un paciente con este factor de riesgo desarrolla cáncer testicular? 90%, 50%, 30-40% o 5%. ¿Con qué frecuencia en general se presentan los seminomas? 95%, 35%, 60% y 5%. Para llegar al diagnóstico definitivo, ¿cuál sería la conducta? Aspiración con aguja fina, resonancia, orquiectomía o laparotomía exploradora. Finalmente, ¿qué porcentaje de pacientes con tumores no seminomatosos se curan con orquiectomía? 10%, 30%, 50% y 75%. Puse preguntas que tienen que ver con los porcentajes para darnos una idea. Algunos de ellos sí son importantes tenerlos en mente. El cáncer de testículo, como les decía, es la neoplasia más frecuente en hombres de 20 a 35 años. El 90-95% corresponde a tumores de células germinales. El otro 5%, ¿qué va a corresponder? Pues a otros, pero fundamentalmente linfoma. Los vamos a dividir en dos grandes grupos, seminomas y no seminomas. Dentro de los seminomas vamos a tener esta frecuencia aproximadamente. Carcinoma de células embrionarias, 20%, teratoma, 5%, coriocarcinoma, menos del 1% y tumores de células mixtas, 40%. Luego, entonces, ¿cuáles son más frecuentes? ¿Los seminomatosos o no seminomatosos? Los no seminomatosos, ¿verdad? Los seminomas dan cuenta de un 35% aproximadamente. Uno de los principales factores de riesgo, sin duda alguno, en algunos bancos de preguntas, de hecho, viene como la criptorquidia. Pero si ustedes se van a leer la literatura y por este motivo puse una pregunta a propósito así, es el segundo factor de riesgo más importante. Entonces, la criptorquidia, de todos los pacientes con criptorquidia, el 5% va a desarrollar cáncer testicular. Y el tipo de cáncer testicular más frecuentemente asociado a criptorquidia va a ser el seminoma. Entonces, el tipo de cáncer testicular más frecuentemente asociado a criptorquidia va a ser el seminoma. Y el tipo de cáncer testicular más frecuentemente bilateral dentro de los tumores primarios de testículo es el seminoma también. Entonces, tenemos dos características de los seminomas. Ya llevamos dos de los seminomas. Una,
que él es el que más frecuentemente se asocia a Cryptorchidea. Y 2, es el que más frecuentemente se presenta en forma bilateral. Con frecuencia asociado a Cryptorchidea unilateral o bilateral. El cáncer de testículo bilateral en general más frecuente, ¿cuál creen que es? El linfoma. Pero el primario de testículo es el seminoma, ¿de acuerdo? O sea, si nos dijeran cuál es el cáncer de testículo bilateral en general más frecuente, linfoma. ¿Cuál es el cáncer primario de testículo más frecuente que se presenta en forma bilateral? El seminoma. 5 a 10% de los casos van a presentarse con un cáncer de testículo contralateral donde no hay Cryptorchidea. Entonces, si bien la Cryptorchidea es el factor de riesgo o uno de los factores de riesgo más importante, el otro testículo también tiene riesgo. Y dada una Cryptorchidea, Alex, ¿qué localización será la más habitualmente y riesgosa para cáncer? El testículo intraabdominal, ¿no? El testículo intraabdominal es el que más frecuentemente se asocia a cáncer testicular. Entonces, 5 a 10% se presenta en el testículo contralateral, que sí descendió, ¿no? Ahí está, el riesgo para desarrollar cáncer de testículo es más frecuente o es mayor para el intraabdominal. El cáncer testicular en general es más frecuente del lado derecho. Esto es otra regla. El cáncer testicular es más frecuentemente del lado derecho. Y se asocia o se correlaciona con ¿de qué lado creen que es más frecuente la Cryptorchidea? Del lado derecho. Entonces sí hay una correlación. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para cáncer testicular? Si nos salimos un poco de lo que la mayoría de los bancos pone, tener un testículo contralateral con cáncer. ¿Sí me explico? El segundo factor más importante sería la Cryptorchidea. En los bancos casi siempre les van a poner la Cryptorchidea. Si vinieran los dos, y la Cryptorchidea, ¿cuál sería el principal factor? El tener un cáncer testículo contralateral. El segundo factor, pero que casi siempre lo preguntan como el primero, y siempre y cuando no venga ese, es el que escogeremos, es la Cryptorchidea. Donde vamos a tener un dolor testicular agudo, 10%, pacientes asintomáticos corresponden al 10%, y el 10% tienen enfermedad metastásica relacionada. Dentro de los signos, pues vamos a encontrar como signo más frecuente el aumento de volumen de forma indolora. Pero también podemos tener hidrocele, también podemos tener adenopatía supraclavicular, y esto de qué me va a hablar de una enfermedad avanzada. Y también podemos presentarnos, también en el 10% de los casos, enfermedad avanzada o localmente avanzada, que se va a presentar como masa retroperitoneal, masa o tumor retroperitoneal. De acuerdo a la nomenclatura actual, deberíamos decir tumor. El 5% va a presentar ginecomastia. ¿Se acuerdan de algún otro factor de riesgo para cáncer de testículos? Klinefelter. ¿Cuál es el cáncer más frecuentemente encontrado en el síndrome de Klinefelter? Dentro del tumor tumor testicular, el gonadoblastoma, pero el más frecuente es el cáncer de mama. Ellos tienen cáncer de mama de manera frecuente. Dentro de los datos del laboratorio, característicamente vamos a encontrar aumento de la gonadotropina coriónica humana, aumento de la alfa-fetoproteína y aumento de la DHL. Pero ¿en quiénes vamos a encontrar sobre todo estas elevaciones? En los no seminomatosos. O sea, la alfa-fetoproteína siempre se eleva, cuando se eleva nos habla de un tumor no seminomatoso. La gonadotropina coriónica humana se puede elevar tanto en seminomatosos como en no seminomatosos, pero la elevación mayor es en no seminomatosos. ¿De acuerdo? Y la deshidrogenasa láctica vamos a tenerla presente como en muchos otros cánceres. ¿Por qué? Porque me habla de producción de energía y esos cánceres requieren de mucha energía. ¿De acuerdo? Entonces es lo que traduce.
Es muy inespecífica, pero suele elevarse. Dentro de las pruebas de laboratorio que seguramente pediremos en un paciente con sospecha de cáncer testicular son las pruebas de funcionamiento hepático. Otra de los sitios donde más frecuentemente metastatizan esos tumores es en hígado. Por tanto, podemos tener datos de infiltración, o sea, hipertransaminasemia, fosfatasa alcalina elevada y datos entonces datos francos de falla hepática, lo cual es francamente raro. Y bueno, vamos a tener también anemia en la enfermedad avanzada. Esto tanto por la actividad del tumor, que es de crecimiento rápido, como por la infiltración a médula ósea. Aquí podemos ver en esta imagen la presencia de METs testiculares a nivel de hígado. Una vez que hacemos el diagnóstico, cabe mencionar que para hacer el diagnóstico, casi por regla general, tenemos que recurrir a la orquiectomía. Es decir, podemos tener el diagnóstico de sospecha, pero vamos a recurrir para tener el diagnóstico definitivo a la orquiectomía. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a estar seguros, uno, de que se trata efectivamente de un tumor primario de testículo, y dos, si hay compromiso de estructuras adyacentes, como pueden ser, por ejemplo, las vesículas seminales. Si en su examen viniera BAF, no se suele hacer BAF en el seminoma, ¿no? Es un poco como el SEA de ovario, también se requiere la cirugía, ¿no? Ya lo vamos a ver. Si su examen dijera abordaje intraabdominal, no se hace abordaje intraabdominal, se hace abordaje inguinal. Entonces se hace una exploración inguinal y con frecuencia se quita el testículo. Esa es la forma en que se aborda. Y entonces, al considerar la estadificación de estos tumores, dijimos que hay seminomatosos y no seminomatosos. Dime. Y respecto al ultrasonido, es que eso es una buena guía de práctica clínica lo mencionan como el estudio confirmatorio. De hecho no, pero tienes una muy buena pregunta, porque el estudio que a lo mejor confirmatorio de qué, de que la neoplasia es de origen testicular. Ajá, sí. Exacto, sí, de eso sí. Si me queda duda por la exploración, lo cual sucede en más de la mitad de los casos, entonces lo que tengo que hacer es un ultrasonido testicular para ver que es de origen, que es intercapsular, que es de origen testicular, efectivamente. Pero para tener el tipo histológico tengo que hacer una orquiectomía, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos que los tumores de células germinativas no seminomatosos van a clasificarse en 3 estadios. Comparados con los seminomatosos, es relativamente fácil, hay gran similitud. Solo que los no seminomatosos dan más metástasis a distancia y los seminomatosos dan más extensión por contigüidad a vísceras adyacentes, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, podemos decir que en el estadio A de los no seminomatosos va a haber una afección solo de testículos. Es decir, esta alteración va a estar confinada a los testículos. En el estadio B se va a extender hacia los ganglios linfáticos regionales y al retroperitoneo. Y en el estadio C va a haber metástasis a distancia. ¿Cuáles son los que dan más metástasis a distancia? Los no seminomatosos, ¿de acuerdo? Los no seminomatosos. Y podemos verlo entonces aquí, claramente. Haciendo la analogía, los seminomatosos, de acuerdo a la clasificación de MD Anderson, ¿no? Llevada a cabo en este centro oncológico, como ustedes saben, pues tenemos que en el estadio 1, la lesión está confinada a los testículos de forma análoga con los no seminomatosos. En el estadio 2, la lesión se ha diseminado hacia ganglios linfáticos retroperitoneales, también de forma análoga con los no seminomatosos. Pero en el estadio 3, aquí es más frecuente que haya afección supradiafragmática o a las vísceras contiguas. Es solo la forma de diferenciarlos, ¿de acuerdo? La frecuencia con la que los no seminomatosos dan metástasis a distancia es mayor que para los seminomatosos. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Bueno, pues el diagnóstico diferencial
tenemos que el 25% de los pacientes van a presentar un tumor o van a presentar dificultades en entender o en quedarnos claro que es de origen testicular. Y por tanto, la ecografía escrotal debe realizarse cuando hay duda diagnóstica que nos diga si ese tumor es dependiente de testículo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial más frecuente? Quiste epidermoide. Quiste epidermoide. Entonces, en todo paciente con aumento de volumen testicular, si ese paciente tiene de 25 a 30, de 20, perdóname, a 35 años, lo más frecuente es que sea cáncer de testículo. Puede ganarse la lotería del paciente y ser un quiste epidermoide. Siempre existe esta posibilidad, pero debemos sospechar ante todo que se trata de cáncer de testículo. El tratamiento, entonces el tratamiento va a estar relacionado con el estadio, ¿verdad? ¿Cuál es la intervención inicial? Bueno, la intervención inicial es la exploración inguinal con control vascular temprano, pero como queda con duda, para ver si hay afección de las estructuras del cordón espermático, pero como queda con frecuencia duda, terminamos en la orquiectomía, que es con fines de examen y también para la vida, la forma de llegar al diagnóstico definitivo, la orquiectomía. El tratamiento adicional va a depender de los rasgos histológicos del tumor y de la etapa clínica. ¿De qué manera? Bueno, a continuación lo mencioné. Entonces aquí tenemos un paciente con una orquiectomía. Y la orquiectomía por sí mismo puede ser curativa. ¿Se acuerdan en la pregunta del caso que decía qué porcentaje de los tumores no seminomatosos se curan con orquiectomía? Bueno, pues es curativa en el 75% de los casos. Y otro porcentaje similar para los seminomatosos. De hecho es muy buena, depende un poco de la serie, pero en general el pronóstico es muy bueno para el cáncer de testículo, ¿no? Incluso para etapas avanzadas. Por ejemplo, los oncólogos comentan que el tumor que aún en estadio 4 puede ser francamente curable es el teratoma. Y el teratoma corresponde a uno de los no seminomatosos, ¿de acuerdo? Entonces esto es algo importante de reconocer. Dentro de los tumores no seminomatosos, el 75% se cura con la orquiectomía. Puede que haya variaciones en las series, pero la cifra es por sí misma alta. Hay pacientes que cumplen con criterios específicos y a estos hay que vigilarlos estrechamente. ¿Cuáles son esos criterios? ¿Cuáles creen que sean esos criterios? Bueno, si estamos diciendo que, aunque el pronóstico es muy bueno, el crecimiento es rápido, entonces casi siempre a la hora que hago la orquiectomía es probable que haya enfermedad avanzada. En algunos pacientes que reúnen ciertos criterios, tengo que llevar un seguimiento más estrecho porque la probabilidad de que haya enfermedad metastásica es baja. ¿Como en cuáles? Pues en este. Lo más probable es que la conducta sea expectante. ¿De acuerdo? Para la etapa 2B, ¿y qué es 2B? Afección retroperitoneal también, pero con un tamaño mayor de 2.5. Y en etapa 3, que queda etapa 3 en el caso de los seminomas, afección supradiafragmática, efectivamente, y ya estructuras continuas o vísceras continuas requieren quimioterapia primaria. Cuando se dice quimioterapia primaria es pre o post. Normalmente es post cirugía. La primera es la orquiectomía. Cuando se refieren a antes, se manejará el término neoadyuvante. Y entonces, por último diré que después de la resección quirúrgica, cuando los tumores miden más de 3 centímetros, también se requiere resección quirúrgica de esas masas retroperitoneales. O sea, cuando esas masas retroperitoneales, una vez que hago la orquiectomía, veo que hay todavía, que corroboro su presencia, las tengo que quitar cuando son mayores de 3 centímetros. Todo esto es en cuanto a los seminomas. ¿Y cómo hago la vigilancia? La vigilancia normalmente la hago de la siguiente forma. Cada mes, los primeros 2 años, cada 2 meses, el tercer año.
Y vamos a medir marcadores que nos pueden servir. Vamos a solicitar RX de tórax y tomografía. ¿Cuáles son los que más frecuentemente elevaban gonadotropina coriónica humana y alfa-fetoproteína? Los no seminomatosos, ¿verdad? El 80% de las recaídas, ¿en qué periodo se lleva a cabo? En los 2 primeros años. El seguimiento normalmente comprende 3 años, pero el 80% de las recaídas ocurre en los primeros 2 años. Los pacientes con afección retroperitoneal voluminosa, decíamos ganglios mayores de 3, o tumor no seminematoso metastásico, van a tratarse como con quimioterapia combinada primaria, cisplatino, seguida de orquiectomía y linfadenectomía retroperitoneal. Eso sería finalmente la consideración en el tratamiento del cáncer de testículo. El pronóstico es mejor en general para los no seminomatosos que para los seminomatosos. La supervivencia libre de enfermedad a 5 años es para la etapa A 96 a 100% y para la etapa B 90% de sobrevida. ¿A cuánto? A 5 años. Van a encontrar que a menos que se diga lo contrario, el tiempo que se considera es 5 años. Para los seminomas, la supervivencia libre de enfermedad tampoco es mala. Vean, en etapas 1 y 1A es de 98 a 92 a 94%. O sea, muy, muy buena, respectivamente, ¿no? 98 para el 1 y 94, no baja tanto para el 2A. Para la etapa 3, que sería aquella en la que hay gran afección retroperitoneal y estructuras vecinas, es del 95%. Cuando hay enfermedad voluminosa retroperitoneal y diseminada, es decir, hay masas de mayores a 10 centímetros, la sobrevida es de 55 a 80%. Eso es importante. Entonces, en general, vean que el pronóstico es bastante favorable. Haciendo una comparación entonces, poniéndolo de forma comparativa, en cuanto al pronóstico se refiere, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años para los no seminomatosos, 96 a 100%, y en la etapa B, 90%. Para los seminomas, igual 98 y de 92 a 94 respectivamente para 1 y 1A, para la etapa 3, 95%, y 55 a 80%, sobre todo cuando hay recidiva o cuando hay francas masas o tumores abdominales. Eso en cuanto al cáncer testicular primario, que representa, ¿qué dijimos? El 95%. El otro 5%, pues va a haber otras lesiones no asociadas a testículo. La más importante de todas es el linfoma. Y entonces el linfoma es la neoplasia testicular más frecuente en mayores de 50 años. Aquí la edad cambia, ¿verdad? En el cáncer testicular era de 20 a 35. Aquí va a ser de mayores de 50 años. Y corresponde entonces al tumor testicular no primario más común, linfoma. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Vamos a encontrar 3 circunstancias fundamentales. 1, como manifestación tardía del linfoma diseminado. 2, como presentación inicial de la enfermedad oculta. Y 3, como enfermedad extraganglionar primaria. Entonces, lo más frecuente es que sea como manifestación tardía del linfoma diseminado. En general, solo representa, como les decía, el 5%, ¿verdad? ¿Cuál es el tumor no primario de testículo más frecuentemente de presentación bilateral? El linfoma. Ahí tengo una duda. Sí. Porque bilateral, secundario, yo le daría más papel a la leucemia linfoblástica en niños. Ok, pero es una buena observación. Ahí lo que estamos diciendo aquí son fundamentalmente para adultos. Adultos. En niños cambia, ¿no? En niños efectivamente hay otro tipo de tumor y de hecho ahí la frecuencia del linfoma es mucho mayor como causa de tumor testicular. Continuando, la orquiectomía radical está indicada para determinar el diagnóstico. También, ustedes dirán, ¿pero qué no en el caso del linfoma con la quimioterapia basta? Y entonces una BAF podría servir. No, digamos que la regla de oro es tumor de testículo, orquiectomía. Si es linfoma, le doy quimioterapia. Si no es linfoma, veo el estadio y dependiendo de eso,
veo si requiere quimio o radioterapia, ¿de acuerdo? Pero entonces también tengo que quitar el testículo. El pronóstico se relaciona con la etapa de la enfermedad, por supuesto. Y hay otra situación que son las metástasis testiculares, que más bien son raras. ¿Cuál creen que es el tumor que más frecuentemente metastatiza testículo? El de próstata, el cáncer de próstata. No es el sitio donde más frecuentemente el cáncer de próstata metastatiza. ¿Cuál es el sitio donde más frecuentemente el cáncer de próstata metastatiza? Esqueleto axial, columna, efectivamente, columna sacro-lumbar o lumbosacra, efectivamente, ¿de acuerdo? Pero si cuando son estos tumores raros que metastatizan al testículo, el más frecuente es próstata. Otros, pulmones, tubo digestivo, melanoma y riñón. Y entonces las perlas que podemos considerar son: el cáncer de testículo es el más frecuente en varones de entre 20 y 35 años. Los más frecuentes son los tumores no seminomatosos. La presentación más frecuente es con efecto de tumor local. El factor de riesgo más importante es la existencia de un cáncer de testículo contralateral, seguido por criptorquidia. ¿Estamos de acuerdo? El diagnóstico requiere orquiectomía. La estadificación se divide en local, con compromiso retroperitoneal y afección de vísceras a distancia o metástasis, según se trate de seminomas o de no seminomas. 75% de los tumores no seminomatosos se curan con orquiectomía. Y el pronóstico en general es bueno, aún para los estadios avanzados. Finalmente, continuando con el caso clínico, tenemos un masculino de 26 años de edad, quien acude porque desde hace 6 meses presenta aumento de volumen en región escrotal izquierda. Niega dolor asociado y niega sintomatología B. A la exploración con bolsa escrotal aumentada de volumen. Este caso nos da lugar a varias preguntas. La primera de ellas dice: ¿cuál es el principal factor de riesgo para cáncer testicular? Cáncer de testículo contralateral. Si no viniera esa, ¿cuál escogerían ustedes? Criptorquidia, que es la que más frecuentemente hemos visto que viene en los bancos de preguntas. ¿Con qué frecuencia la criptorquidia se asocia a cáncer? 5%. Bueno, y es el principal factor de riesgo después del cáncer contralateral, ¿verdad? Para llegar al diagnóstico definitivo, ¿cuál sería la conducta? Orquiectomía. Efectivamente. ¿Con qué frecuencia en general se presentan los seminomas? 35%. Entonces el otro 65% corresponde a no seminomatosos. De esos, ¿se recuerdan cuál es el más frecuente? El de células mixtas. 40%. ¿Con qué porcentaje de pacientes con tumores no seminomatosos, de pacientes con tumores no seminomatosos se curan con orquiectomía? 75%. Y como bien comentaba, efectivamente, aquí podemos sin duda aceptar que las series varían y seguramente hay alguna otra literatura que maneja algún porcentaje mayor. Pero en general, 75% es alto. Si consideramos que es en general, ¿no? Y que es en pacientes con tumores no seminomatosos. Y uno sería todo, ¿vale?